Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Bienvenidas y bienvenidos a Literatas, un podcast on el periodisme també és literatura. Jo soy Verónica Ridolfa Pisati i conmigo, como siempre, está Mariona Jerez. Hola, Mariona, què tal? Hola a tothom. Com estàs, Mariona? Bé, bé. Doncs mira, estic bé i estic ara mateix bastant interessada en el Mundial. Increïble, això sí que és una breaking news. Però perquè vam fer un petit projecte d'esports, la Verònica i jo, Exactamente. i al final la vida porta per molts camins i el coneixement mai sobra. Exactamente, te ha podido la passió. No. Per sort tinc un amic que és una persona normal, que té la paciència de parlar amb mi de futbol tot i que jo no en sàpiga. I d'anar parlant del Mundial i tal, perquè realment som un grup que juguem a jocs de taula, parlem de coses friquis, de One Piece i tal. Estava molt bé esto. Però, per sort, tinc aquest amic que em parla de futbol i no es molesta de que li hagi de preguntar coses com vale, què estàs mirant aquí de l'àrea, de fora, dins, fora? Com ho estan mirant? Perquè hi ha una línia i un colze i un no sé què. I un colze. Sí. Jo, el meu coneixement de futbol és molt baix. O sigui, estic aprenent de zero i estic Fluixet, però a poc a poc. Sí, jo, a veure, és que ni jugava a futbol. O sigui, bàsicament perquè si no havies vingut après de casa en el futbol, no et deixen jugar. Claro. Quan ets petit. I la meva casa no som futboleros. O sigui, no. Claro, això es va perdre amb la generació del meu avi, que era molt futbolero. Era molt futbolero. Però, bueno, una pena. Amb el meu pare ya no va a pasar. Bueno, pero yo te digo que el Mundial normalmente es la mejor ocasión porque acerca a gente que normalmente al igual no mira tanto fútbol porque es como agrupa mucho. No, i a més tens les anotacions dels estadounidencs que no saben ni com es diu el futbol correctament. Sí, soccer, tío, pero por favor, tío. Soccer. Soccer, y es que, tío... Soccer. La italianada del día. La italianada del día. Tío, es que, ¿qué forma es de llamarla fútbol? Soccer. ¿Sabes cómo puedes hacer el Mundial en un sitio donde lo llamas soccer? Tío, Soccer. no, por favor. No, soccer. Soccer. Pero da igual, ninguno de los dos es fútbol, Sí. No importa cómo lo pronuncien los americanos. I a més és que van ficant coses com han tret 2 targetes vermelles, significa que ara tenen 2 jugadors menys, no sé què, i ho han de ficar explicat, no? I és com Clar, a mi em serveix molt, perquè jo tinc el mateix coneixement, potser una mica més de coneixement que un estadounidenc mitjà, saps? Però... No, sí, seguro que tienes más conocimiento que ese promedio, ya te lo digo, promedio. Bueno, sí, perquè vulguis o no, créixer a Barcelona ja et dona com per osmosis una Ya tienes mica un bagaje de conocimiento sobre el fútbol. Però el meu coneixement és més, en plan, anecdòtic, O sigui... Bueno, pero sigue siendo conocimiento, Sí. Sigue siendo conocimiento. I a nivell de lectura m'he començat un llibre nou. ¿Cuál? Doncs mira, he agafat el més finet que tenia perquè m'estic llegint un e-book i no puc portar la tableta a tot arreu perquè la tableta és una cosa que pesa i que és valuosa. Sobre todo. Llavors vaig haver d'agafar un llibre que fos lleuger per portar-me els dies que vaig més carregada i tal, i vaig començar a llegir-me Carmila. Ay, ¿qué tal? Interessant. O sigui, al final és una obra molt fundacional de lo que és el terror i la literatura vampírica. Sí, correcto. Sí, sobretot aquí a Occident, perquè, òbviament, hi ha coses que potser diuen els vampirs de... Bueno, algun dia ja parlarem dels zombis, els vampirs i aquestes coses. Seguramente, 100%. I és interessant i és molt explícitament sàfic. Sí, qué guapo. Eso es guapo, ¿no? No ho sé, perquè es interesante. A veure, ara mateix no estic molt informada perquè només me l'estic llegint intentant, o sigui, sense pensar en el context, només en l'obra i després entrar una mica en el context, però que jo sàpiga, l'autor ho va escriure com una burla a les relacions sàfiques. Ah, interesante. I després es va convertir com en una... O sigui, això no ho tinc segur, això no és l'episodi d'avui, no ho he buscat. No. Però jo ho vaig llegint i dic, sí que sembla una mica algú que estigui fent memes de les lesbianes en aquest llibre. Però, bueno, me l'estic llegint... Lo documentaremos. És molt primet, molt curtet, es llegeix bé, la traducció que estic llegint m'agrada, la veritat, o sigui, és una traducció que està feta de forma que hi ha notes que és una literatura antiga. Ah, ok, sí. Però que és agradable de llegir. Es interesante. Sí, no està malament. Gracias por la recomendación del día. Encara no és recomanat, encara no me l'he acabat. Por la casi recomendación. És una notícia, en plan, estic seguint el Mundial i llegint Carmila.
Dos coses que són com molt incompatibles entre sí, si ho penses, però no, bueno. No es verdad, no es verdad. Bueno, sí, podría, pero no tiene por qué. ¿sabes? No té per què, no té per què. ¿Quieres que te lleve yo la noticia del día? Dime. No, no es una noticia. Es que el otro día me salió el vídeo de un diputado de extrema derecha de Italia que soltó una afirmación que digo, yo pensé que era inteligencia artificial, así que prepárate psicológicamente por lo que te voy a decir. Claro, es que en Italia los gays, los homosexuales, tienen derechos. Ellos pueden conducir. Si van al hospital, los curan. Literal, ¿eh? 2026, hace unos días. Y yo pensando, ¿cómo? Y pensé, ¿esto es inteligencia artificial? No. A veure, és una mica Mariano Rajoyense, no? Perquè no ha dit res que sigui mentida. Els gais poden conduir i poden anar a l'hospital i més val que rebin cura. Lo que pasa es que yo, perdona señor, es que sí, que tienen derechos. Claro, porque el discurso vertía que en Italia no, dos personas del mismo sexo no se pueden casar entre ellas. Claro. Com ha avançat Japó a Itàlia? ¿Cómo avanzó casi todo el mundo a Italia? Nos lo preguntamos todos. ¿Cómo pasamos de tener un presidente del gobierno partesano a tener lo que tenemos ahora? Yo aquí ya lo dejo. Bueno. ¿Sabes? Es como, es doloroso para mí. Y cuando vi el señor decir esto, yo pensé, Dios mío. Yo es que no le daba mucho crédito, pero en verdad. Y la gente les vota. Bueno, és que la meitat d'italians amb sentit comú, com que esteu venint a Barcelona, o sigui... Estamos de todo en Varna, entonces no podemos... Que nosaltres rebem les portes obertes i amb les cuines obertes també, perquè... Però... Sí, estamos en Varna y dentro de poco indocumentados, entonces es como... Clar, si a més us treuen els DNIs i no sé què, és com, bueno, venga. Al siguiente tanda de elección, nosotros sin documentos no votamos, ¿eh? Madre mía. Però, bueno, explica'm, Verónica, de què va l'episodi d'avui. El capítulo de hoy va sobre un autor que seguramente la mayoría de vosotros conocéis. Y que, Mariona, tú seguramente conoces, porque hoy vamos a hablar de Eric Blair. Que otro no és, sí que le conoces, porque este es el auténtico nombre de George Orwell. Vale, perquè jo anava a dir, o sigui, jo tinc informació privilegiada, que és, puc veure el que hi ha sobre la taula, i jo estava veient Rebelión en la Granja, i jo estic segura que és de George Orwell, que ja han parlat alguna vegada de George Orwell, crec que amb la distopies o alguna cosa així, i què em cony? O sigui, de cop i volta em dius un altre nom, i jo, Es que, claro... A mí me hizo gracia empezar así el episodio. Además, ojo, si alguno de vosotros en algún momento se presentan ¿quién quiere ser millonario? La pregunta es, ¿cuál era el auténtico nombre de George Orwell? Ahora tú sabes que era Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair, sí. Concretamente, por si es la última pregunta del millón, ¿sabes? Em donarà... Aquest coneixement durarà a la meva ment. Vamos, Un minuto. Mira, literalment 3 minuts, com a molt. Bueno, pero... Bueno, crec que ja no me'n recordo. Dicho esto, George Orwell es un autor increíblemente conocido a nivel mundial, universal, por obras como una de las mayores distopías literarias, que vendría a ser 1984. Curioso dato, se publicó en 1948, que son las cifras invertidas, ¿vale? Gràcies. Como dato, y otras obras muy conocidas, entre las cuales Rebelión en la Granja, que es concretamente la obra de la cual vamos a hablar hoy. Además, aquí en Cataluña, Orwell como que es un poco especial, ¿no? Tenéis una plaza dedicada a George Orwell, aquí yo la vi, sí, a una plaza George Orwell. T'he de dir, tenim places dedicades a tot Déu. Pero, no, ojo, pero George Orwell estuvo activamente luchando en las milicias republicanas contra las fuerzas franquistas en la Guerra Civil Española. Ole, él! De hecho, un moment, com va arribar aquí? O sigui, porque se inscribían por varios sindicatos de obreros, las fuerzas republicanas de aquel entonces, y él fue enviado aquí, vino aquí. Y por eso una de sus obras famosas es Homenaje a Cataluña. Ah, és veritat. Claro, o sea, como dato, ¿sabes? O sea, sí que George Orwell aquí como George Orwell. Y yo bueno, antes... pues clar que li tenim una plaça. Normal, o sea, claro, por eso dije, tiene sentido, ¿sabes? Que haya precisamente una plaza en su honor. Y lo que yo quería, antes de meternos ya directamente a la obra, quería abrir con una pregunta que parecerá banal o incluso absurda, pero te voy a preguntar. ¿Tú dirías que George Orwell era un intelectual de izquierda? Hombre, espero que sí. Espero que sí, no sé. Sí, per lo que m'has explicat fins ara. Claro, a ¿Potser? ver. Claro, lo que pasa es que si lo leemos Orwell en contexto actual, yo creo que nadie tiene ninguna duda. Tú lees una obra de Orwell y no hay ninguna... Sí, es que no hay ninguna duda. George Orwell fue un pensador, un escritor y un intelectual de izquierda. Pero ¿por qué te pregunto esto? Porque en su contexto, en el contexto sociopolítico e histórico en el cual se insertó su obra,
él vivió una especie de, vamos a decir, de paradoja. ¿Qué le pasa a Orwell? Para quien no lo sepa, él, como ya dije, publica en 1984, en el 48, y Rebelión en la Granja es una obra que inicialmente él trata de publicar en el 43, pero que debido a censura no se la publicaban, acaba siendo publicada en 1945. Entonces estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de lo que vendrá a ser después la Guerra Fría. ¿Qué pasa con esto? Que claro, tanto en 1984 como en Rebelión en la Granja hay claras referencias y claramente no positivas a la dictadura stalinista. Vale. ¿Qué le pasa entonces a Orwell? Porque en 1984 hay referencias claras y, concretamente, Rebelión en la Granja, entre otras cosas, no la más importante, pero es una sátira de la Revolución Rusa. ¿Qué le pasó en aquel momento? En el contexto intelectual, de la izquierda intelectual, hubo un gran problema en aquel entonces. Y el problema era admitir que, básicamente, el régimen de Stalin era un totalitarismo. Era admitir que después de la revolución, lo que vino después fue un fracaso. Y a la izquierda intelectual esto le costó muchísimo admitirlo. Por lo que le pasó en un primer momento es que le costó admitir entre su seno de escritores un autor que claramente hacía referencia de forma despectiva a Stalin. No es que lo tacharon de derecha, pero es que no lo admitieron, porque a la izquierda en su momento le costó mucho posicionarse en contra de Stalin porque era asumir, en primera instancia, el fracaso de lo que ellos consideraron como una esperanza y un cambio decisivo. Y aquí la paradoja. Porque mientras la izquierda no lo adoptó en un primer momento, sí que lo hizo la derecha, porque lo trató de usar a Orwell para reivindicar su posición contra Stalin. Y aquí, una vez más, para mí la derecha demuestra no entender nada. Porque claro, leer a Orwell, básicamente en esta clave, es no leer a Orwell. Porque ¿cuál es el punto de línea de pensamiento básico de Orwell e ideológico? Orwell está en contra de los totalitarismos. Cualquier totalitarismo es malo, tanto como si es de izquierda como de derecha, porque la dictadura es mala, sea cual sea la matriz que la originó. Por tanto, él no es que critique a Stalin por ser de matriz de izquierda. No. Él critica el hecho, ojo, este vino aquí, nos vendió la moto y nos coronó una dictadura. Que no era lo que tenía que pasar. Entonces, él no está criticando un régimen porque tiene una base de izquierda, simplemente está criticando el totalitarismo. Y de hecho, uno de los puntos básicos del pensamiento de Orwell es que hay que saber reconocer los mecanismos totalitarios para no pasar de un totalitarismo a otro. Y esta es la base de pensamiento de Orwell. Tanto es que en América y un momento en Estados Unidos que tratan de hacer animaciones y dibujos animados de Rebelión en la Granja. Sí. Y Orwell, hasta que estuvo con vida, se disocia de la línea ideológica de estos cortometrajes. Porque su mensaje no es voy a atacar a Stalin o voy a atacar la Unión Soviética por la base de izquierda. No habéis entendido nada. Por eso, claro, ahora uno de nosotros lee 1984 y nos dice, Stalin. Dicen, es como lo que pasa hoy en día. Y tú dices, muy mal. Claro, la clave es esta, que tú lo lees y lo que tú ves es la crítica al totalitarismo, que es la base de Orwell. Pero hay una situación, es paradójico, lo cuento porque es bastante paradójico, porque tú ves, autor de izquierda, la izquierda al principio, no, porque no quiso mojarse, y luego se apropia la derecha, que es un poco absurdo, claro, hoy en día el debate no existe. Y nada, y eso fue un punto muy duro por la izquierda, de hecho hubo muchísimos debates intelectuales y os recomiendo en general, si os apetece, ver un debate entre Camus y Sartre, que son dos famosos intelectuales de izquierda, sobre precisamente la dictadura stalinista, que es muy interesante, son dos posturas opuestas. Dicho esto, vamos a hablar de la obra. A ver, la obra, como ya dije, de Rebelión en la Granja. Esto para contextualizarlo, porque me pareció dato curioso, ¿no? No, o sea, es que me pareció impactante, por eso lo saqué. No, jo el que estava pensant era què passaria ara George Orwell dels Estats Units actual. Perquè, clar, és una democràcia, però està derivant en un totalitarisme. George Orwell diría, leer Rebelión en la Granja y estaréis viendo que lo que os cuelan como democracia y como defensa de vuestro derecho, en verdad es un totalitarismo encubierto y cuando os daréis cuenta será demasiado tarde. Creo que diría esto. Bueno. Creo que diría esto, pero bueno, es muy probable que dijera esto, pero bueno. ¿Qué le pasó a él cuando publicó esta obra? Vale, como ya dije, la escribe en 1943, pero no la puede publicar hasta el 45. Recordemos que Orwell era inglés, era británico, y ¿qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Que en un momento que Reino Unido se alía con la Unión Soviética para derrotar a los nazis. Por lo tanto, a nadie le hacía gracia que se publicara una obra que era una sátira de la Revolución Rusa, porque esto otra vez era como meterse con Stalin. Por eso tuvo muchos problemas y no la pudo publicar hasta el 45.
Sí, bàsicament era per un tema de... Censura. Bueno, de censura Sí. i també d'estratègia diplomàtica d'Anglaterra de... Escolta, anem a no enfadar a la gent de la que depenem ara mateix i després, si vols, l'enfades, però un Ara cop mateix comenci no. la Guerra Freda. Ara no. Ahora mateix no es posible. Claro, ¿qué pasa? La obra en sí, antes de empezar la narración, hay un prefacio, hay un prólogo escrito por el propio Orwell. Yo lo recomiendo muchísimo, pero también os digo que seguramente en cualquier edición que compréis está presente, porque es un prólogo que él escribe expresamente para preceder a Rebelión en la Granja, en el cual básicamente él remarca que uno de los problemas más importantes del país es la cobardía intelectual y que es un problema que no se ha tratado suficientemente y que es un problema que se emerge tanto en el periodismo como a nivel de los escritores. Y el que advierte precisamente esto, dice, ojo, gente. Espera, un moment. Què entenem com a covardia intel·lectual? Es que él entiende todo esto, porque hay todo un marco de, prácticamente de rechazo a decir lo que realmente pasa, en este caso, por ejemplo, en la Unión Soviética, y no hacerse cargo de decir las cosas como son. Él dice que hay una parte de censura, de manipulación, pero también hay una actitud que es como, él literalmente dice, es que tú dices algo sobre, Dios mío, se está pasando esto, es muy grave, y la actitud es, ya, pero es que esto no se puede decir. Sí, o sigui... Y entonces él dice, no, este es un problema que va mucho más allá de la censura, porque es algo mucho más arraigado y no se ha tratado con suficiente importancia. Y dentro de este contexto, él también dice, ojo, gente, porque si vosotros validáis unas herramientas y unas actitudes totalitarias, llega un momento que pueden ser usadas contra vosotros, porque las habéis normalizado. Y aquí él hace un ejemplo, dice, encarcelar a los fascistas sin juicio previo. Claro que él dice, vale, son fascistas, vale. Pero que tú que estás aprobando que se encarcelen personas sin juicio previo. Entonces esto se convierte en normativo y luego esto se van a los fascistas, vale, pero te lo pueden hacer a ti. Y dice, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Y es preciso en este prólogo, del que no voy a hablar mucho más porque no me quiero extender, en el que sale una de las frases más conocidas para mí de Orwell hoy en día, que es, si algo significa la libertad, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiero oír. Y así se cierra este prólogo. Así que ahora vamos a hablar directamente de Rebelión en la Granja. Porque vale. ya como Orwell ya ha subido varios estadones. Rebelión en la Granja. Por cierto, este es el título que se tradujo en castellano, porque el título original en inglés es Animal Farm, Granja Animal. Vale. ¿Cómo empieza la obra? Pues la obra empieza, nos ubica que estamos en una granja de tal señor Jones y pasa el día, llegamos a la noche y todos los animales se reúnen entre ellos. O sea, hay como una asamblea de animales en el establo. Te presenta varios animales y tal. Hay de todos, hay perros, vacas, ovejas. O sea, al principio hay algunos que te los presenta, pero no entra súper en detalles. Sí que te presenta un cerdo que es un berraco mediano. Es un cerdo muy grande. Berraco es un cerdo muy grande, así que Vale. que se llama berraco. Y yo como, bueno. No sabia si Braco era el nom, era la... No, es el tipo de cerdo. Vale. Es decir, él lo reúne, dice que hay que hacer una reunión porque él le quiere contar un sueño que él ha tenido. Y este cerdo, como dato, recibe un mote, tiene un mote por parte de los otros animales de la granja, que es el viejo comandante. Entonces él lo reúne y básicamente lo que hace es preguntarle si es normal las condiciones en las que viven. Sí, porque ellos viven de forma miserable, son abusados por el amo. Y no, básicamente dice, pero ¿es normal que la tierra en la que vivimos nos haya dado tan poco, es tan poco rica que tenemos que vivir de esta forma miserable? ¿Es una ley de la naturaleza esto? A mi m'està començant a sonar que George Orwell va fer aquí un estament a favor del vegetarianisme, Ojo, dijeron que esta obra podía volver a tener un enfoque también ahora desde el punto de vista animal aún más fuerte, porque claro, ojo, en verdad. Vegans del món, llegiu a Orwell, reclameu-lo. Reclamé a Orwell. Hace todo este discurso y finalmente él dice, entonces, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? ¿Por qué los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo? Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en estas palabras, el hombre. El hombre es la única criatura que consume sin producir. Y aquí lo que está haciendo Orwell con la figura del viejo comandante es,
por si alguien tenía dudas, el viejo comandante representa a Karl Marx y este discurso es el discurso marxista adaptado en clave de los animales, porque aquí los animales vendrían a ser el proletariado y el hombre, en este caso el señor Jones, el propietario, vendría a ser el patrón, el burgués o rico de turno que les explota y se queda con su producto de trabajo. Es decir, que no genera riqueza, pero se queda con la riqueza de los proletariados. Vale. Así que hasta aquí, básicamente el viejo cerdo que hace, pues le da la conciencia de clase objetivamente a los animales y luego empieza como a darle le dice, ¿cuál es la solución que tenemos? Y aquí le dice simplemente que la única solución es la revolución. Y él llega a decir, este es mi mensaje, camaradas, la rebelión. No sé cuándo se producirá esta rebelión, si dentro de una semana o de 100 años, pero sé, con la misma certeza con la que veo la paja que piso, que tarde o temprano llegará la justicia. No perdáis de vista esto, camaradas, durante el resto de vuestras vidas. Y sobre todo, transmitir este mensaje a los que vengan después, para que las generaciones futuras sigan luchando hasta lograr la victoria. El hombre solo sirve a los intereses del mismo. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. Con este discurso, él incluso llega a una votación en la que se determina que todos los animales son compañeros, son iguales, se vota incluso por aquellos animales que son salvajes, como por las ratas. ¿Vale? ¡Ratas! Y en Ratas última mencionadas. Yeah. estamos mencionadas por el viejo comandante, es decir, por Karl Marx, ¿vale? Vale. En última instancia, él le advierte además de un peligro, de que en la lucha contra el hombre no hay que llegar a parecerse a él, no hay que adoptar sus vicios. Aquí ya está, ojo, cuidado con lo que hacéis. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar su propia especie. Débiles o fuertes, listos o simplotes, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. A lo cual este discurso emociona mucho a los animales y él empieza a cantar una canción que aquí en la obra se llama Bestias de Inglaterra. Y esto es una referencia al himno de la Internacional, que fue el himno de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética hasta que Stalin dijo, pues esto ya no me sirve. Y lo cambió. Vale, pero sería una referencia clara a esto. Nada, el señor Jones sale porque escucha un ruido increíble, empieza a disparar un poco casualmente y los animales se van a dormir. ¿Qué pasa en este contexto? Pues el viejo comandante también les advierte que él va a morir muy pronto y de hecho él a los 3 días del discurso muere. Dale. Adiós, viejo comandante. Muere a principios de marzo y por quien se lo estaba preguntando, Marx murió el 14 de marzo de 1883. Sí, ja estava fet a propòsit. Es como, vamos a ver, que sea muy claro que estamos... A mi m'encanta el factor que, davant de tota l'admiració, fa que el personatge savi sigui un porc. Es que los cerdos aquí son los animales más inteligentes de la granja. És que realment els porcs són molt intel·ligents. Però en el pensament així... És molt graciós. Sí, clar. No sé si en aquella època ja sabien, ja tenien com interioritat que eren tan intel·ligents, perquè nosaltres, com ho hem hagut de desaprendre, de dir, no, els porcs són fins i tot més intel·ligents que els gossos, a vegades. Claro. Y es como, bueno. Sí, crea cierto contraste, sí, es verdad. Y pues nada, el viejo comandante, adiós muchachos, se nos va, pero el discurso que él hizo cambió profundamente a los animales, como que le despertó esta conciencia, ellos sienten el deber como como por decirlo, de unirse, de educarse para cuando venga el día de la rebelión. Y ellos no saben cuándo es. Y es aquí cuando se nos presentan otros cerdos, que esto ya es muy importante. Nos presentan 2 cerdos de más, que son Napoleón y Bola de Nieves. Con lo cual, os voy a leer la descripción y vais a entender por qué os voy a leer la descripción de Mariona. És que em fa gràcia que es digui Napoleón, com que enganxa molt com a nom de porc. No et sé dir per què, però engancha amor. Claro, los cerdos, como son, y lo dicen, los animales más inteligentes, ellos se encargan de educar a los demás animales, como para que aprendan a leer y a hacer todas estas cosas. Y que tengan conciencia de clase. Napoleón era un berraco de aspecto bastante feroz, el único de raza Berkshire en la granja. Parco, pero con fama de salirse siempre con la suya. Bola de Nieve era más vivarracho que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero no se le atribuía la misma firmeza de carácter. Y aquí os anticipo que estos 2 cerdos a lo largo de la novela pelearán muchísimo porque ellos son Stalin y Trotsky. ¿Vale? En este caso, por si hay dudas, Napoleón es Stalin y Trotsky vendría a ser Bola de Nieve. Bola de Nieve, ¿sabes?
Pues sí, clar, a un li fiques Napoleón i a l'altre bola de nieve. Bola de nieve, tío. Es que claro. Company. Es que vaya. Snowball. Snowball, literalmente, snowball. Mare meva. Y aquí remarco la presencia de otro cerdo que se llama Chillón, que te lo destacan y dice, este tiene un don. Yo, Chillón, se ríe de todos los nombres, los cerdos. No, és que estic intentant pensar qui és Chillón. No, no es nadie, aquí no. No es nadie. No es nadie, lo sentimos. Pero es básicamente un órgano propagandístico porque Chillón lo que tiene es que pueda... Si esto es negro, pues Chillón te va a convencer que es blanco. Es lo que te dicen, que él es Son capaz las fake news. Exacto, las fake news. Es la propaganda por excelencia y te manipula y te hace creer lo que no es. Que claro, tú dices, a la primera página, pues al igual esto bueno, pasa un poco desapercibido, pero luego veremos que es muy importante. Entre los cerdos, ellos elaboran unas enseñanzas basadas en las doctrinas del viejo comandante que se llamará animalismo, lo cual tiene muchos sentidos porque son animales. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Mucho antes de lo que ellos pensaban, se da la rebelión porque el señor Jones pues descuida mucho a los animales y a un punto que están hambrientos, que no les da de comer, y ellos se rebelan. Increíblemente, ganan. Con la frase, nunca habían visto que los animales se comportaran de esta manera, y el repentino levantamiento de las criaturas a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar con impunidad les hizo temblar de miedo. Como diciendo, si se unen los animales, pues no tenéis ningún chance. Expulsan a los hombres, y entonces los cerdos, mientras que, te digo, tratan de establecer una reunión el domingo para hablar como una asamblea, todo parece bien, y incluso en el establo, para resumir la doctrina del viejo comandante, cuelgan unos mandamientos, 7 mandamientos, para resumir la doctrina del animalismo. ¿Qué pasa? Que no todos los animales aprenden a leer, la mayoría no aprende del todo, y los pocos que leen los 7 mandamientos y poco más, aparte del asno, Benjamin, que sí que aprende a leer. Que tú dices, es un pesimista nado, le dices, todo estaba mal antes, todo va a seguir estando mal, ¿sabes? Pero bueno, El asno. el asno, burro tendría que haber dicho, asno. No, asno burro són coses diferents, crec. El burro català. El burro català. No és el mateix que un asa. Que un asa. O no, sí? no, català. No, un burro català. Es que, ¿sabes qué pasa? Que burro en Italia es asino. Se asemeja más a asno. Bueno, aquí lo llama asno, no burro. Y yo digo asno. Sí, es un asa. Es un asa. Lo investigamos. Voy a leer los 7 mandamientos porque es básico saber cuáles son y luego ya vamos a meternos más adentro. Número 1. Todo el que camina sobre 2 patas es un enemigo. Número 2, para responder a la pregunta de Mariano, todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, ¿vale? Porque los pájaros supuestamente están, pero tiene alas, entonces... No, sí. 3. Ningún animal llevará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Hasta aquí parece que todo va bien porque ellos han ganado la rebelión. Estamos felices. Echan al Jones, la granja se queda como suya y pasa de ser llamada Granja Solariega, que era el nombre de la granja propiedad de Jones, a Granja Animal. De ahí el nombre de la obra. Porque ya es solo de los animales. Y aquí lo primero que nos llama la atención es que, claro, entre la producción les sobra la leche, no saben qué hacer inicialmente con ella. Y al final de este capítulo la leche desaparece. No sabemos por qué, pero desaparece. Y eso ya es un dato de, bueno, aquí pasa algo raro. ¿Qué pasa a continuación? Pues a continuación que los animales están muy felices porque les ha ido todo bien. Además es que sacan mucho más provecho de la tierra. Porque lo que le pasa es que ellos la conocen mejor. Remarca que los animales al final están mucho más conectados con la naturaleza, trabajan ellos día a día y entonces pues tienen una cosecha súper rica y tal. Ella se destaca que sí que todos los animales trabajan, pero hay animales que en verdad no están trabajando precisamente y serían los cerdos. Los cerdos, ellos organizan el tipo de trabajo, pero no trabajan como tal. Y aquí ya. Y aquí se ve, uno, que los cerdos no están trabajando, que es verdad que tienen la tarea de educar, pero en sí, físicamente, no hacen nada, y que Bola de Nieve y Napoleón pelea por cualquier cosa. O sea, Napoleón dice una cosa, Bola de Nieve está contrario. Bola de Nieve dice una cosa, Napoleón está contrario. Esto ya se ve que tienen algún problema de relación. Y descubrimos, además, que la leche ha desaparecido porque está mezclada con la comida de los cerdos, que se quedaron la leche y algo de fruta, se queda más. O sea, su comida es más rica que la de los otros animales. A lo cual aquí aparece nuestro Chillón manipulador, porque los animales dicen, ojo, deberíamos estar todos iguales. Entonces, ¿por qué los cerdos realmente
tienen, no sé, mejor comida que nosotros. Y aquí, ¿cómo se justifica dentro de la narrativa? Pues claro, Chillón lo justifica diciendo, es que es para vuestro bien. Los cerdos hacen esto, pero para tutelaros a vosotros, para comandar mejor y gestionar mejor todo. Y literal le dice, es por vuestro bien que bebemos la leche y comemos las manzanas. ¿Sabéis qué ocurriría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? Volvería Jones. Sí, volvería Jones. Y no creo, camaradas, exclamó Chillón casi suplicante, brincando y moviendo la cola, que ninguno de vosotros quiera ver de nuevo a Jones. Claro, entonces básicamente el primero proyecta este plus que tienen los cerdos sobre los demás. No, yo lo hago por ti. Yo me hago cargo de este poder, pero por ti. Y en última instancia le manipula con algo muy básico con lo que se manipula la gente, que es el miedo. Porque si algo a los animales le tienen mucho miedo es al señor Jones. Y por lo tanto, esto se ha usado muchísimo dentro de la novela como cualquier cosa que está distorsionada y no parece ser conforme al animalismo, pues lo justifican como, ojo, porque si no hacemos esto es que vuelve Jones. Sí, és una mica... A mi se m'acudeix que moltes vegades en el que és... O sigui, l'altra banda, no? La banda... No m'ha dit de les democràcies, a la mínima que qualsevol cosa no els agrada és com un comunismo. Claro, por ejemplo. Pedro Sánchez és un comunista. Por ejemplo. I totes les persones amb dos dits de front en plan, no. No, señor. No. Busqui comunista al diccionari, sisplau. Y urgentemente. O que la gente se compra un diccionario, porque yo a veces dudo de que lo hayan utilizado de forma sabia. Sí. Pero sí, básicamente la estrategia del miedo y del terror es una fuente de manipulación importante porque no razonas mucho, simplemente se basa en la emoción inmediata. Entonces, con esta fantástica perla de los cerdos, pues seguimos. Pasa un año y las demás granjas se enteran de lo que ha pasado. Y esto genera muchos miedos en nosotros granjeros, porque dicen, vale, si se rebelan contra nosotros, pues estamos un poco in the shit. Sí. ¿Sabes? Y aquí, ¿qué pasa? Que Jones trata de reconquistar la granja. Y este momento es muy interesante porque hay toda una estrategia militar, vamos a decir, de Bola de Nieve. Que gracias a su... Bola de Nieve destaca por ser muy inteligente. De hecho, en sí, Bola de Nieve aparece más inteligente que Napoleón. Lo que es que no tiene mucha firmeza de carácter y no tiene mucha mira más allá. Entonces, ¿qué pasa? La batalla es un éxito, ellos mantienen el control de la granja, todo esto gracias a Bola de Nieve, que no solo lucha en primera línea, es herido en la batalla y condecorado con una medalla. Así que todo bien, Bola de Nieve, todo guay. Y recordemos que, bueno, aquí Napoleón no aparece, por ejemplo. El cerdo Stalin no aparece en ningún momento, no se le ve la cara en ningún momento en la batalla, de dónde está, que no lo veo, y esto es un dato importante porque dices, pues claro, ¿dónde está? Y aquí, el punto clave. A raíz de todo esto, Napoleón y Bola de Nieve tienen mucho debate, hasta que llega un debate culminante, que es la construcción del molino de viento. Bola de Nieve dice, claro, vamos a construir este molino de viento porque no da argumentos muy sólidos, pero dice, si lo logramos, mejora la producción, mejora la producción de energía, vamos a estar mejor nosotros, vamos a tener que trabajar menos. Y Napoleón dice, esto es una chorrada. Pero literalmente dice, esto es una chorrada, no lleva ningún argumento real. Entonces, ¿qué pasa? Aquí leo simplemente un punto para que veáis como el contraste entre las dos opiniones, que serían, si no podían defenderse, serían fatalmente conquistados. Esto opina Napoleón. A lo que Bola de Nieve dice. Y el segundo argumentaba que si se producían rebeliones en todas partes, es que no necesitarían defenderse. Como que cualquier cosa era uno opuesto al otro. Y el tema del molino de viento, ¿qué pasa? Que como... lo va a llamar Trotsky. Bueno, como el cerdo Trotsky es como más dialécticamente, es superior a Napoleón en sí. Aunque a los animales le cuesta posicionarse, al final es que como que los está convenciendo. Entonces aquí hay la escena que para mí es la escena más... Yo diría que es la más trágica de la novela. Porque cuando Napoleón ve que ha perdido dialécticamente, lo que hace es le lanza contra unos perros que él ha entrenado. Los perros tratan de cargarse a Bola de Nieve. Bola de Nieve escapa, no se da a entender si ha muerto o nada, pero lo cierto es que esta es la última vez que aparece en la obra. I O sigui, Napoleón va entrenar uns altres animals per poder matar o atacar a un altre animal. Correcte. Que tot està contra els propis principis que Napoleón va ficar. Exactamente, es como está claramente en contra de los principios y aquí es el momento más grave. El momento, claro, muy Orwell, es como...
ojo, porque te venden algo y luego te cuelan una dictadura, te cuelan un totalitarismo, y si tú los apruebas, pues ya luego estás demasiado dentro para oír. Y yo creo que este es el giro de la obra, porque es como los animales aquí, como que no se dan cuenta de lo grave que ha pasado. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? A raíz de allí, como que pierden la libertad. La pierden en este momento, ellos no se dan cuenta y luego todo esto es un proceso que será mucho peor. Y aquí, como Chillón, que claramente... dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiéramos decidido apoyar a Bola de Nieve y su estupidez sobre los molinos de viento? A Bola de Nieve que, como ahora sabemos, no es más que un criminal. Y aquí uno de los animales dice, ojo, cuidado, luchó con valentía en la batalla del establo de las vacas, que es donde recibe el balazo y todo. Y Chillón le contesta, la valentía no basta. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, creo que llegará un momento en el que descubriremos que la participación de Bola de Nieve se exageró mucho. Disciplina, camaradas. Disciplina y hierro. Esta es hoy la consigna. Un paso falso y los enemigos se nos echarán encima. Estoy seguro, camaradas, de que nadie desea que vuelva Jones. Sí. Claro, este discurso los animales aquí como que lo aceptan otra vez por el miedo y es lo que acaba de pasar, que se está instalando otra dictadura y los animales no se dan cuenta que en verdad están a punto de acabar la misma situación en la que estaban antes o incluso peor. Entonces, a lo largo de la obra, ¿qué pasa? A lo largo de la obra vemos cómo Napoleón y los cerdos van ganando privilegios, cómo lo justifican continuamente. Y además van modificándolos porque ellos tienen los mandamientos colgados en el establo. Y, por ejemplo, ningún animal dormirá en una cama. Y de repente los cerdos entran en la casa del señor Jones y duermen en la cama. Y entonces los animales vamos a revisar porque me suena que el mandamiento no era esto. Y pone, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Ah, sí, era esto. Los animales así. Pero así con casi todos los mandamientos, hasta que llegamos a un punto extremo que ya aquí los animales incluso se nos han entrado, pues, y aún dudan. Hay un momento, ¿qué pasa? Que al principio le va todo bien, pero luego el molino, que eso es muy importante, el molino de viento que es causa de pelea entre Napoleón y el cerdo Trotsky, sí, pobre cerdo Trotsky, Napoleón al final dice, sí, los construimos. Y la gente, pero no es esto el origen de la... ¿Tú lo querías? Tú me estás tomando el pelo porque se lo dices. Y llega Chillón y dice... No, señores, esta fue una estrategia militar para librarnos de la espía del traidor de Bola de Nieve. ¿Cómo justificamos la traición? Es que esto es un proceso lento, porque en realidad era una espía. ¿La espía de quién? Del señor Jones. ¿Qué tú dices? Dios mío, animales, por favor, en nombre del Señor Jesucristo. Claro, lo que pasa durante la obra que Bola de Nieve desaparece, pero Bola de Nieve representa la posición a Napoleón, la representa tanto físicamente y cuando no está se destruye progresivamente su imagen y se modifica el recuerdo que los animales tienen de él, porque es la única realmente amenaza que tiene el poder Napoleón. ¿Y qué pasa? Entonces, poco a poco, cualquier problema que haya en la granja, esto fue Bola de Nieve. Es que es así todo el rato. Esto es obra de Bola de Nieve. Y Chillón como le va relatando... Sí, como... no va a decir como Aznar a Meta. ¿Qué? Aznar a Meta. Oh. Esto, ETA. Exacto. ETA. Eso es. Cualquier cosa, pues Napoleón. Napoleón dice, pues es culpa de Bola de Nieve. Esa es la tradición de Bola de Nieve. Hasta que llegamos a un extremo que llegan a construir el molino de viento, el maldito molino de viento, y pues por una cuestión de problemas, pues se cae. No funciona. Y entonces yo, esto sí es Bola de Nieve, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que Napoleón, como empieza a hacer todas las cosas que hacen los hombres, todas aquellas mismas cosas que hacían los explotadores, que hacía el señor Jones, empieza a tratar con los hombres y llega un momento que dice, claro, los animales están hambrientos otra vez, están explotados otra vez porque trabajan de locos. Dicen que se van a jubilar y luego te dice, pues ningún animal llega a la edad de jubilación, como que se la aplazan continuamente. Entonces, y los animales son, bueno, pues estamos mejor porque al final es una granja animal, no tenemos... ¿Qué es lo que te está diciendo Orwell? No, o sea, esto se convirtió en aquello que juró destruir, es que no tiene ningún sentido. Y el punto, que esto es que aquí ya hemos tocado el fondo, es que a un momento que él dice, pues las gallinas, a un momento que al igual necesitamos que nos deis todos los huevos y se los demos y comerciemos con los huevos que hagáis.
Y la gallina dice, no, esto está en contra de los principios, es que yo no voy a comerciar con los hombres y tal. Entonces ya Napoleón dice, pues que no, que tenemos que hacerlo, y las gallinas hacen un motín. Como las gallinas hacen un motín, señores, ¿Sí? Demostrándose mucho más inteligente de las ovejas dentro de la novela, por cierto. Hacen un motín, se van del establo, se quedan aguantan 5 días sin comer, muchas mueren, las que sobreviven al final vuelven porque si no tienen comida. Y aquí hay un punto en el que hay como una reunión, porque te acuerdo que los animales hacían reuniones los domingos, ¿sabes? Y cantaban Bestias de Inglaterra y tal, en la que aparece Napoleón con sus perros de guardia, las gallinas y 4 cerditos que cuando pasó lo de el cerdo Trotsky se quedaron un poco no estoy muy de acuerdo, ¿sabes? Con esto. Vale. Entonces, básicamente ellos acaban confesando que estaban en complot con Bola de Nieves, que Bola de Nieve era un espía a favor del señor Jones. Mienten. Claramente. Mienten porque esto me recordó 1984, literal, porque hay escenas en las que los presos se le convence para que digan algo que le favorece al régimen. Y entonces, resumen, los mata. Luego os mata a las gallinas porque dice que ya han protestado por el tema de que Bolas de Nieve se le apareció en sueño. Entonces vamos a decir que poco a poco los cerdos pues acaban convirtiendo esto en una dictadura. Y esto vendría a ser el régimen stalinista. Suprimen también la canción de Bestias de Inglaterra. Y para no hablar ya mucho más de la obra, porque creo que ya he hablado suficiente, aunque he saltado muchas cosas, simplemente llegamos hacia la última máxima que queda modificada, que es todos los animales son iguales. Que es hacia el final de la obra cuando se dan cuenta que, bueno, se han pasado por el forro ya todas las normas, y es allí cuando el asno o burro, como queramos llamarlo, Benjamin, le dicen, oye, tío, léenos el último mandamiento porque vemos los cerdos que ya están a un punto que contratan con los hombres, que están sentados en la misma mesa. Y entonces hay la famosa frase, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y esto es como que el último mandamiento que se ha modificado. Y para concluir, simplemente os leo, y estas sí son las últimas 4 líneas de la obra, que resumen todo el mensaje de Orwell que hemos ido diciendo a lo largo del capítulo, que al final dice, el totalitarismo es malo, como de un lado, como de otro, y da igual hacer la distinción si es de derecha o de izquierda, porque al final es la misma cosa que tenemos que combatir. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre y después a un cerdo, y de nuevo a un cerdo y después a un hombre. Y ya no podían saber cuál era cuál. M'encanta que al final acaba dient que els homes també són porcs i és com... Jaja. És com... Has escrit un llibre sencer només per dir porcs als homes. Ja està. I als dictadors. Y a los dictadores, lo cual me parece muy bien. Sí, o sigui, petty king, o sigui, molt bé. Así que bueno, esto es Rebelión en la Granja, que es un libro muy corto, muy fácil de leer. Esta fue la intención de Orwell. Era como, yo voy a hacer como una fábula con animales en la que sea muy evidente lo que estoy diciendo para que cada uno pueda reconocer el totalitarismo y que no se la cuelen, básicamente, y que no se lo vendan la moto. Entonces, no sé qué te ha parecido, no sé si... A veure, és interessant, és curiós i bueno, els paral·lelismes amb els animals fa que d'alguna forma com que sigui com un conte de nens, sí, però amb un trasfons històric. Y no sé, sí, em sembla curiós. Yo creo que es una obra muy interesante. Yo, de hecho, lo dije en un capítulo del podcast. Yo creo que esta podría ser, yo diría que debería ser lectura obligatoria en el colegio. Sí, però és que saps què? El pensament crític encara la gent es pensarà... O sigui, no ho associarà. Es que, claro, yo pienso, no hace falta, de hecho, que sepas literalmente nada de la Revolución Rusa, nada de nada para entender el mensaje del libro, que esto es el point, al final. Jo és que, saps què? Tu deixaria a la gent trobar formes d'entendre malament les coses. I la trobes. O sigui, de debò, jo ja he visto coses. O sigui, he visto cosas. Als comentaris de les xarxes socials veus coses que dius... Ah, no, que no te puedes ni imaginar, ¿eh? O sigui, la gent la comprensió lectora la té... Uf. Hay que trabajar, gente, hay que trabajar en la comprensión lectora. Es importante. Importante. Y bueno, dicho esto, acaba así el capítulo de hoy. Que no se engañen y que no os cuelen ninguna dictadura, ningún totalitarismo, en la medida de lo posible. Ens podeu trobar a Instagram, a TikTok, a YouTube. Pugem els vídeos una setmana després del podcast a Spotify. Y bueno, fins aquí el nostre podcast. Así que muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.